esta hora abre nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir tu palabra y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba preparando el mensaje y leyendo la escritura para el mensaje de esta mañana, vinieron a mi mente muy bonitos recuerdos de cuando yo comencé en este proceso de mi llamado. Y es que cuando a veces me hacen la pregunta, bueno, pastora, ¿y cuándo usted sintió el llamado a ser pastora? Bueno, es un poquito complicado a veces para mí porque uno en la vida vive como diferentes etapas, pero yo creo que pensando y reflexionando un poquito hacia mi niñez, yo creo que el llamado de Dios a mi vida era desde que yo estaba pequeña, o ya nací con el llamado, no sé. Yo recuerdo, y lo he platicado a las hermanas y hermanos que vienen al estudio bíblico, que a los 7 años yo reuní a mis hermanos, éramos 6, así que yo reuní a todos mis hermanos, yo soy la mayor, y como una escalerita, ¿verdad? Como una marimbita así, los reuní a todos, y hacíamos servicios, ¿verdad? Hacía yo un servicio y yo predicaba, yo era la que predicaba. Y luego recuerdo que recogíamos la ofrenda, ¿verdad? Porque eso no podía faltar al fin y al cabo. Y luego nos íbamos después del servicio a comprar dulces. Como o sea que eso, nada que ver con lo que debe suceder ahora, ¿verdad? Pero yo recuerdo que desde entonces ya tenía ese llamado. Y a través de los años hubo etapas en mi vida en que yo, por supuesto, me fui por otros caminos, ¿verdad? Como suele suceder. Hasta que finalmente, ya siendo una joven adulta, el Señor empezó a trabajar en mi vida y empecé a sentir el llamado de una manera más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y déjenme decirles que no hay nada más difícil que sentir el llamado de Dios, porque uno siempre trata de poner excusas, ¿verdad? Por eso el domingo pasado mencionaba yo a Moisés, ¿verdad? Con todas esas excusas que Moisés daba. Y casi me puedo identificar con Moisés, me puedo identificar con Isaías, ¿verdad? Que decía, pero es que yo soy un niño, ¿por qué me...? O Samuel, ¿verdad? Yo me identificaba con ellos porque yo buscaba la manera de decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Yo crecí en la iglesia, yo sabía y conocía la vida de los pastores, que tengo que ser honesta, nada que ver con la vida de los pastores que llevamos ahora. Antes los pastores caminaban, andaban tocando puertas, caminaban y a veces andaban en bicicletas, no sé, era una vida bien difícil. Ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco, pero yo me resistía y me resistía. Y hubo una noche en que definitivamente yo ya no pude más. Y uno de los problemas que personalmente yo tenía era, tú eres mujer, tú no puedes predicar. Porque yo había crecido en una denominación, en una iglesia donde las mujeres no pueden predicar. Entonces, eso era algo que estaba bloqueando mi llamado. Y entonces una noche, tratando de tomar esta decisión, ya estaba yo casada y ya tenía mis hijos. Y una noche yo le dije al Señor, Señor, si realmente tú me estás llamando al ministerio, yo quiero una prueba. Quiero que tú me hables, que seas claro, ¿verdad? En esto que tú me estás poniendo. Y recuerdo que esa noche me metí al baño, llevé mi Biblia. ¿Verdad? No es el lugar típico para llevar la Biblia, pero bueno. Yo llevé mi Biblia y la abrí. La abrí exactamente en el capítulo de Isaías que acabamos de leer en esta mañana. Y para mí no puedo decirles que no fue algo fuerte, porque recuerdo que las lágrimas empezaron a correr por mis ojos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esas fueron palabras como que el Señor me estaba diciendo, esto es a lo que te estoy llamando. Y a partir de ese momento yo ya no tuve ninguna duda de por qué y cómo y para qué el Señor me estaba llamando. Y esto es se los estoy platicando así muy breve, ¿verdad? Pasaron muchas cosas en el ínter. Pero esta mañana, en el texto que nosotros acabamos de escuchar,
Primero que nada queda claro que no es la primera vez que Jesús entra en una sinagoga, ¿verdad? Ahí lo dice, como tenía la costumbre, como era su costumbre. Y el texto de Isaías es el punto de partida de nuestro Señor. El fundamento de la predicación de Jesús se encuentra en los profetas. En aquel tiempo no se conocía toda la Biblia como la conocemos hoy, ¿verdad? Se conocía lo que era el Pentateuco, o sea, la ley, y por supuesto el rollo de Isaías, que era el que Jesús había leído. Para los primeros cristianos, hermanos y hermanas, estaba claro que el mismo Espíritu que ha inspirado la Escritura unge a Jesús para ir mucho más allá de ella. Al aplicarse Jesús, él mismo, ese texto, él está declarando su condición de ungido. Desde la Escritura, el mismo Jesús anuncia la raíz más profunda de su mensaje y de su misión. A las promesas de unos tiempos mesiánicos por parte de Isaías, ¿verdad? El libro profético, se contrapone Jesús en los hechos. Hoy se cumple esta escritura. Hoy se cumple esta escritura. Toda la Biblia está basada en una promesa de liberación por parte de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado nosotros para no entender literalmente ese mensaje y seguir esperando, hermanos y hermanas, lo que Dios ya nos ha dado. Dios, y esto no quiero que se oiga mal ni se malentienda, al contrario, Dios no nos libera. Dios es la liberación. Dios es la liberación. Soy yo, eres tú el que debe tomar conciencia de que eres libre y puedes vivir en esa libertad sin que nadie te lo impida. La libertad, hermanos y hermanas, es el estado, o debería de ser el estado natural de todo ser humano. La buena noticia de Jesús en este caso va dirigida a todos los que padecen cualquier clase de sometimiento. Y aquí estamos entrando en un tema bastante interesante. En nombre del Evangelio no se puede predicar la simple liberación material. Pero tampoco podemos conformarnos con una propuesta de salvación meramente espiritual, desentendiéndonos de las esclavitudes materiales en nombre de una salvación que nos empeñamos en proyectar a veces para el más allá. A veces es un poquito complicado entenderlo. Lo que estoy queriendo decir es que oprimir a alguien o desatenderse del oprimido es negar radicalmente al Dios de Jesús. El Dios de Jesús no es el aliado de unos pocos que le caen simplemente bien o en gracia. No, hermanos, el Dios no es solamente Dios para los buenos, para los piadosos ni para los sabios. No, Dios es sobre todo el Dios de los marginados, el Dios de los excluidos, el Dios de los enfermos, el Dios de los pecadores que somos nosotros. Solo nosotros podemos estar de parte de Dios si estamos con ellos, o sea, con los que necesitan. Esta mañana hablábamos del amor de Dios y cómo ese amor de Dios debe de proyectarse, ¿verdad? Porque no es solamente decir yo amo a Dios, es demostrar ese amor hacia nuestros hermanos y hermanas. Y aquí viene lo interesante. Una religión compatible con cualquier clase de exclusión, esa religión es idolátrica. Hoy el ser humano está y estamos, porque me tengo que incluir, fallando en la búsqueda de la libertad. Y es que hoy en día la palabra libertad se malentiende. Muchas veces hoy la palabra libertad se confunde con libertinaje. Somos libres, el Señor nos ha hecho libres. Buscamos con ahínco la liberación de las opresiones externas, pero descuidamos la liberación interior, que es la verdadera. Jesús habla
de liberarse antes de liberar. La primera obligación de un ser humano, hermanos y hermanas, es no dejarse esclavizar. Y el primer derecho es verse libre de toda opresión. Y es que hay muchas maneras, hermanos, de estar oprimidos. Yo tengo a veces muchos problemas cuando en un matrimonio, ¿verdad? Hay este tipo de sometimientos, ¿verdad? La esposa no puede ir a ningún lado si el esposo no le da permiso. La esposa no puede hacer esto si el esposo no está de acuerdo. O viceversa, puede ser también. Nosotros al único que debemos someternos es a Dios, porque el Señor ya nos hizo libres. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Pero la pregunta es ¿cómo conseguir el objetivo? ¿Cómo vamos a conseguir esto? El Evangelio que acabamos de leer nos los acaba de decir. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Ahí está la clave. Solo el Espíritu de Dios nos puede capacitar para cumplir la misión que tenemos como seres humanos. El domingo pasado, recuerdan, yo hablaba del Espíritu Santo y de cómo el Espíritu Santo nos empodera, ¿verdad?, para hacer el trabajo. No es Noemí Ramírez con su propia fuerza la que se puede parar aquí a predicar. Es Noemí Ramírez sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios y dejando que el Espíritu Santo sea el que hable a través de esta persona que a lo mejor ni siquiera está bien capacitada. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ungir, la palabra ungir es importante. Ungir era capacitar a uno para una misión. Pablo nos dice a nosotros con mucha claridad: si todos hemos bebido de un mismo espíritu, seremos capaces de superar nuestro individualismo y estaremos en la dinámica de pertenecer a un mismo cuerpo. Como iglesia somos un cuerpo. Y hablaba yo no sé si fue el domingo pasado o el antepasado, de la unidad, de la importancia de la unidad. Si la iglesia no está unida como un cuerpo para hacer el trabajo de la obra de Dios, no llegaremos a ningún lado. Tenemos que ser unidos, tenemos que trabajar en esa unidad. La idea de que todos formamos un solo cuerpo es para mí sencillamente genial. Pablo nos invita a nosotros a aceptarnos los unos a los otros como diferentes. No es posible, hermanos, que en un lugar como una iglesia todos pensemos de la misma manera y todos sintamos de la misma manera. Eso es precisamente lo que hace hermoso el cuerpo de Cristo, que todos podemos pensar de maneras diferentes y todos podemos ser diferentes, pero todos trabajamos juntos con un solo propósito, que es el hacer la misión para la cual Dios nos ha llamado. ¿Saben por qué? Porque esa diversidad es precisamente la base de cualquier organismo, ¿verdad? El mismo Señor Jesús planteaba a sus discípulos: una casa dividida entre sí no permanece, no prevalece. Tal vez sea una de las exigencias más difíciles de nuestra condición de criaturas. Aceptar la diversidad. Y hoy en día se habla mucho de eso, ¿no? No estamos enojados muchos de nosotros con Trump, con este señor trompudo, ¿verdad? Trump. ¿Por qué? Porque se pone a hablar sandeces, ¿verdad? Me dio risa que esta semana, no sé si fue esta semana, que alguien puso un video fue a la universidad, a una universidad Liberty, y entonces mencionó que dijo en 2 Corintios, ¿no? En lugar de decir 2 Corinthians. O sea, que se ve que el Señor ni siquiera ha leído la Biblia, pero Él la usó ahí para echar un chascarrillo. Nosotros nos enojamos cuando alguien atenta contra nuestra gente, contra nuestra cultura, contra nuestros valores, contra nuestra fe. Si es así, entonces nosotros tenemos que estar unidos. Una de las cosas que
yo he mencionado anteriormente es que yo admiro mucho a otras culturas como los indios, por ejemplo, los hindúes, o tal vez, no sé, quizás algunos asiáticos, que yo he sabido que cuando alguien viene de estas culturas, alguien viene por primera vez a este país, ya sea como refugiado o cual sea su estatus migratorio, los hindúes que están aquí le ayudan, les dan dinero, les prestan como para que puedan poner un negocio. Ustedes saben, los hindúes tienen muchos hoteles, son muy, económicamente hablando, han crecido. Es una cultura que económicamente ha hecho mucho dinero aquí, porque se ayudan entre ellos. Y tristemente yo tengo que decir que en nuestra cultura no existe eso. Al contrario, si podemos fregar, perdón por la palabra, a otra persona, ¿verdad? Lo hacemos. Y eso es una de las razones por las cuales nuestra gente hispana no ha podido lograr lo que quiere. Porque no estamos unidos. Porque estamos tratando de perjudicar al que está al lado. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Necesitamos unirnos. Porque esa es una de las exigencias, sí, más difíciles. No podemos aceptar la diversidad. No podemos aceptar al otro como diferente. Encontrando siempre en esa diferencia, no una amenaza, sino una riqueza insustituible. Nuestras diferencias deberían de ser algo que en lugar de separarnos nos ayuden a encontrar esa fortaleza. Miren, en este pasaje que acabamos de leer, el contenido, la esencia del mensaje que predicó Jesús fue el amor. Si volvemos a recordar unas de las palabras, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ir a pelear, para ir a decirles lo mal que les va a pasar. No, dice para darles, ¿qué? Anunciarles buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Todo esto encierra el amor de Dios. Y muchas veces nosotros de los púlpitos usamos para predicar el miedo. Si no están cerca de Dios, se van a ir al infierno, ¿verdad? Y ahí está la gente porque no me quiero ir al infierno. Cuando la esencia del mensaje del gospel son las buenas nuevas. El mensaje es el mensaje de amor. Y eso, hermanos y hermanas, supone la superación de todo egoísmo y toda conciencia de individualidad. El día que nosotros dejemos de pensar en nosotros y comencemos a pensar en los demás, grandes cosas van a suceder. Y ya no quiero pensar en el país, quiero pensar en que nosotros podemos comenzar a hacer ese cambio. Si nosotros aquí dejamos de pensar individualmente y empezamos a pensar en grupo, yo Noemí Ramírez no soy Noemí Ramírez, yo soy la Nueva Esperanza, yo soy la comunidad, la familia de la Nueva Esperanza. Somos parte del universo, somos parte de la vida. Y sí, hermanos, ya sabemos que el Espíritu no es más que Dios presente en lo más hondo de nuestro ser. La manera en que nosotros podremos ver la manifestación de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida es haciendo lo que el Señor hizo. Por eso el Señor dijo: hoy se ha cumplido esto. En otras palabras, yo soy el que voy a cumplir con esto. Pero el Señor se fue. El Señor se fue. ¿Y quién hará el trabajo ahora? No lo dejó el Señor a nosotros, llamó a sus discípulos antes de irse, ¿verdad? Cuando el Señor se estaba yendo, les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y el Evangelio, otra vez, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Es el mensaje de amor y de compasión. Es ir por el camino liberando a aquellos que se sienten oprimidos. Es ir por el camino sanando y devolviéndole a las personas enfermas su deseo de vivir. Es ir por el camino y invitar a las personas a que sean restauradas. Esa es la esencia de ese mensaje.
Si nosotros como familia no lo podemos hacer, hermanos, va a ser muy difícil que lo podamos hacer a otros niveles. Empecemos nosotros. Que el Espíritu del Señor sea derramado sobre esta iglesia. Que el Espíritu del Señor sea sobre la Nueva Esperanza y sobre todas las iglesias que predican las buenas nuevas de salvación. Oremos. Padre amado, estamos, Señor, agradecidos por tu Hijo Jesucristo. Porque tu Hijo Jesucristo no solamente nos vino a dar salvación, pero también nos vino a enseñar cuál era la manera en que nosotros teníamos que vivir nuestra vida. Dejar de pensar individualmente y pensar como una comunidad que somos, una comunidad que te sirve, una comunidad que está dispuesta a hacer la misión que tú has dejado para que nosotros hiciéramos. Señor, ayúdanos a mirar a nuestro prójimo con amor y con compasión. Ayúdanos a que, como tú lo ves, que podamos ser tus manos y tus pies, movernos en la dirección que nos lleva el Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en esta hora y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.